Alberto, cuénteme, ¿qué es lo que puede usted analizar sobre la situación que se está viviendo aquí en la provincia de Santa Fe, luego del cambio de gobierno? Ya llevamos casi 2 meses de gobierno de Omar Perotti y de gestión de Marcelo Saín a cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que usted ve o qué opina usted de los cambios que está implementando el nuevo ministro en materia de fuerza policial? Bueno, nosotros evidentemente consideramos que cualquier gobierno tiene el derecho, obviamente, a elegir sus colaboradores, bueno, los jefes policiales. En ese sentido no tenemos absolutamente nada para decir. Lo que sí estamos diciendo es que no se puede hacer de la forma en que lo están haciendo. Es decir, bajo un avasallamiento de ciertos derechos que tiene cualquier persona, el derecho al respeto, por ejemplo. No se puede tirar funcionarios por la ventana, no se puede agraviar gratuitamente, es decir, nosotros venimos sosteniendo que si el ministro Saín tiene alguna prueba de lo que está diciendo, nosotros lo vamos a acompañar a la justicia, o sea, no encubrimos a nadie ni nos interesa, esto por la salud de la comunidad y por la salud de nuestra profesión, pero no hay pruebas, no hay nada, Claro. Por boca de Saín, si vos has escuchado, ha dicho que no había ni siquiera investigaciones. Entonces, digamos, todos los funcionarios que han corrido lo han hecho por sensación térmica. Estas cosas me parece que no se deben hacer de esta forma porque genera el impacto negativo dentro de la fuerza y eso, bueno, repercute de alguna manera, y no por una cuestión extorsiva, sino por una cuestión anímica, natural, en la moral del personal. Somos 22.000 en la provincia, así que bueno, esto es la mayor crítica que tenemos y bueno, después la esperanza de que esto mejore. O sea, ¿usted cree que son acusaciones infundadas lo de Marcelo Saín? Pero no hay prueba, no hay denuncia, no hay nada. Es decir, si el ministro tiene prueba, tiene que presentarla, tiene que ir a la justicia como corresponde y no hacer un show mediático, digamos, y con una catarata de agravios innecesaria. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Y decimos, si el ministro tiene prueba, nosotros lo acompañamos a la justicia, no hay ningún problema. Pero no así, de esta forma. Digamos, esto cae un impacto negativo, ¿no es cierto? Es decir, después, digamos, porque algunas de las personas señaladas, el caso de Villanueva, ha dicho que no tiene ningún tipo de relación con las personas que se señala. Entonces, bueno, hay un principio de derecho que es básico, el que acusa tiene el deber de demostrar. Y eso se hace una denuncia judicial, una causa administrativa. Y no hay absolutamente nada. Lo dijo hace unos días el mismo Saín, que van a iniciar acciones administrativas para ver, bueno, estamos en un dime y direte prácticamente farandulesco, ¿no? Esto no le hace bien a la sociedad. Entonces, el estilo Saín trae estas consecuencias. Ya pasó en la policía bonaerense, donde fue corrido el ministro, por estos motivos. Pasó con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que si bien es el creador, también ha sido su máximo detractor en algún aspecto, y ha generado grandes problemas. Nosotros estamos en contacto con la gente de USPA, que es el sindicato de Policía Aeroportuario dentro de la Federación Argentina, y bueno, las cosas que nos dicen coincide, digamos, con este estilo, así que no estamos hablando sobre hechos que no han ocurrido, sino sobre hechos concretos, claros, de la historia reciente. ¿Y crees que la relación de Saín con la fuerza de aquí de la provincia comenzaron con el pie izquierdo? ¿Puede llegar a tener un final similar a la que vos me mencionabas en Buenos Aires, donde que terminó siendo corrido? Y yo creo que si esto se sigue profundizando en este estilo, de esta manera, va a traer problemas más graves, porque no se puede, digamos, vamos a usar un término muy claro, no se puede manosear a la gente de esta forma. Un suboficial mayor, bueno, ahora la escala es única, ¿no? Pero digo, alguien que empieza, digamos, desde abajo y llega a las últimas jerarquías, son 30, mínimo 30 años de servicio. Si en esos 30 años la persona llega a calificar como un jefe policial, en el caso, digamos, de la escala anterior, digo, para no focalizarlo en un grupo muy reducido ahora, pero llegaba a su oficial mayor, por ejemplo, tenía toda una carrera prestigiosa de por medio. Si no llegaba, es decir, lo echaban en el camino o tenían un problema, pero no se puede de un día para el otro convertirlo en un demonio, sin acusaciones, sin nada, todo sobre presunciones, atado con alfileres.
fíjate el caso, es muy interesante el caso de Gómez, porque Villanueva de última venía, junto con Pros, venía, que era el subjefe de provincia, venía de la gestión anterior. Pero a Marcelo, perdón, Claudio Romano, no Marcelo Gómez, a Claudio Romano lo designaron ellos y a los 11 días lo echaron, aduciendo de que no había rendido, que prácticamente que era un inútil. No lo dijeron en esos términos, pero lo dieron a entender, o por lo menos yo lo entendí así. En el medio de esos primeros 11 días vos no tenés ningún tipo de capacidad de gestión de nada, recién te acomodás. En cualquier gestión, en una escuela, en una comisaría, donde fuese, como funcionario público. Y después en el medio, ¿qué llamados de atención hubo? ¿Qué directivas? ¿Qué correcciones? No hubo nada en el medio. Es decir, que de un día para el otro, de forma intempestiva, dijeron, vos no estás más. Y lo echaron como un perro. Lo mismo hicieron en Reconquista con, no recuerdo el nombre del jefe de la Unidad Regional 9 de Reconquista. Sí. Entonces, estas cosas son chiquilinadas. Querer ver quién la tiene, perdón, no porque sea tan grosero a lo mejor, quién la tiene más larga en la cuadra. No es así. El ministro tiene que comportarse como corresponde a un ministro, no un chiquilino. Esto es lo que nosotros estamos criticando. Y no es porque no tengamos esperanza en Perotti. Muchos lo hemos votado incluso. Buscando un cambio, pero no este cambio de manoseo, de agravios, de acusaciones infundadas. Y esto me parece que ya tiene responsabilidad el gobernador. Y esto lo digo con mucho dolor, pero él lo ha designado y él lo está sosteniendo. Creo que en el medio hubo algún llamado de atención, porque ciertamente en estos días se ha morigerado un poco y bueno, esperamos que se pueda ir restañando esto con el tiempo. Bien. Hubo mucho malestar en las fuerzas policiales cuando fueron las designaciones de los jefes policiales allá por diciembre. Por ejemplo, el caso de Víctor Sarnaglia, un oficial que estaba retirado hace 15 años y que Marcelo Saín lo trae del retiro para designarlo, entre otras designaciones justamente. ¿Qué opinás o cómo te sentiste al escuchar las designaciones? No, el cargo de jefe de policía, sí, no cae bien Sarnaglia, pero por cierto perfil, cierta historia, cierta forma de ser, que no es de ahora, de cuando él estuvo acá ya hace más de una década en actividad, y bueno, pero esto viene, digamos, es una percepción que tienen muchos compañeros, muchos otros no, porque ni siquiera lo conocen, ¿no? Porque son oficiales muy jóvenes. Pero, digamos, la impronta de Sarnaglia es un poco controvertida en muchos aspectos, en muchos aspectos. Remarco esto porque, pero el cargo de jefe de policía puede ocuparlo vos. O sea, cualquier ciudadano lo puede ocupar, porque en el año 87 hubo una reforma y es un cargo político. Lo del ministro, obviamente, si un gobernador no puede elegir un ministro, realmente estamos mal. O sea, en ese sentido... No, lo que se necesitan son gestos claros, gestos de conducción, de control, de aplicación de la ley, pero un gesto un poco más amigable en algún aspecto, por lo menos más discreto, más respetuoso, en todo aspecto, ¿no? Desde el personal hacia el ministro y del ministro hacia el personal, no se puede agraviar, porque ¿sabés qué piensa el policía, el suboficial más moderno, más modesto de la pirámide? Si a un jefe lo tiran por la ventana, ¿qué pasará conmigo? Por eso el efecto Claudio Romano tiene una situación que realmente a nosotros nos preocupa, ¿no? La posibilidad y el hacer un hecho tan así tan intempestivo, tan violento desde el punto de vista institucional, nos deja con muchas dudas, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Bien. Y por último, ¿qué pensás de las políticas que están tomando para combatir la inseguridad? Un factor que hace años viene siendo un problema para la provincia de Santa Fe. Mirá, vemos políticas, digamos, si tenemos que enumerarlas, no sé si llegaríamos a contarlo con una mano. Lo que hubo hasta ahora es lo que yo te decía, un show de un megalómano prácticamente.
¿Coincidís con muchos dirigentes de la oposición entonces de que no existe un plan o que faltan políticas concretas? No, no lo conocemos. Yo te hablo en la cuestión operacional y esto, nosotros tratamos de no inmiscuirnos porque no es nuestra finalidad, y además nos hemos de alguna manera especializado en la cuestión de las condiciones de trabajo del personal, que es lo que atañe a un gremio. Las condiciones de trabajo son pésimas. Un policía gana hoy 34.000 pesos. La canasta familiar está en 60, según el social, a diciembre. O sea que estamos mucho menos que, menos del valor de la mitad de la canasta, no llegamos ni a la mitad. Entonces, en el medio hubo algunas ideas de querer cortar las horas extras, por allí anunciaron algunas cuestiones, pero fue más, un intento de respuesta a nuestras críticas que otra cosa, más una chicana que una propuesta, una solución, de que los adicionales estaban muy bajo el costo. Los adicionales son las horas extras que pagan los particulares, ¿no? Y el Estado también contrata. Bueno, eso todavía no se hizo, no se sabe si vamos a seguir con la cláusula gatillo, no se sabe nada del tema de los uniformes de este año, pues esto hay que prepararlo, no de un día para el otro. Son 30.000 equipos que hay que comprar. Los móviles, algunos móviles están sin nafta. Hay 40 móviles en Rosario que no tienen cubierta. Entonces, cuando vemos un plan, nosotros queremos ver dónde está el plan logístico, por ejemplo, dentro de ese plan. ¿Qué van a hacer si van a dejar los autos tirados porque no tienen para comprar cubierta? Es decir, en esto creo que nos tenemos que concentrar todos, pero especialmente el ministro Saín, que es el delegado político del gobernador, que es el comandante de la fuerza. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero de esta forma se hace difícil, prácticamente imposible con este muchacho. Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, esperemos que estén mejores. Muy amable, ¿eh? Ojalá. Buen año. Hola, mejor. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.